Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta pequeña revisión de mercado de inicio de semana. Y a ver, hace unos instantes estaba revisando el precio con, con un alumno y estuvimos viendo instrumentos australianos, bueno, varios instrumentos que tienen australianos y algunos que tienen dólar. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar por, a ver, los más interesantes, ¿no? De los que vimos la semana pasada y de los que aún pintan bastante interesante, estábamos hablando del euro con la libra. Euro con la libra, de hecho, varias personas estaban, o ya tienen en la mira prácticamente este instrumento. Es un instrumento que he visto que bastantes personas han comentado sobre este. La verdad es que ha tenido un movimiento prácticamente lineal, o sea, casi tirando un ángulo a 90 grados, y cuando eso ocurre, por lo general, es donde tendemos a ver reacciones donde casi no hay reinteracciones, ¿ok? Por lo general, cuando ocurre ese tipo de cosas, casi siempre observamos, bueno, mientras la verdad sea más tirando 90 grados, es más probable de que cuando el precio suba, tienda a caer, evidentemente, quizá no con la misma fuerza, pero, o no con el mismo alcance tampoco, o sea, tampoco se espera algo así, pero no es probable que el precio tienda a caer, evidentemente, un poco más lineal, ¿sí? Casi no tiende a hacer muchos retesteos en su mayoría de las ocasiones, ¿ok? Eso es en su mayoría de veces. ¿Eso qué significa? Significa que como parte de gestión, es decir, que si alguien ejecutó dentro de ese punto o alguien ejecutó en la parte de arriba, pues evidentemente lo que siempre les recomiendo cuando se ejecutan como primeras entradas, siempre digo, ok, perfecto, aquí es una primera entrada, es probable que vuelva a retocar, así que una primera ejecución siempre se busca un beneficio bajo. Pero cuando es el caso como este, que tiene un ángulo de inclinación casi unos 90 grados, partiendo de aquí, obviamente, eh, tiende a regresar, ¿ok? Pero, como ya les dije, el hecho de que sea más probable de que tienda a hacer un movimiento lineal no significa o no impide de que no se pueda regresar. Así que, evidentemente, bajo lo que está nuestra área de influencia, bajo nuestro control, por lo menos en esa temporada, que sería lo más efectivo de momento bajo esa estructura. Evidentemente se puede buscar en estructuras más pequeñas, sí, pero bajo esa estructura, de momento, lo que más conviene sería esperar si hace algún retoque. ¿Por qué se tiene que esperar un retoque? Pues por simples cuestiones de que nos interesa reducir el riesgo, ¿ok? Eso es lo que nos interesa, porque si se dan cuenta ahorita, o sea, incluso imagínense que tomemos, aquí tenemos el nivel, evidentemente un stop por arriba del nivel, evidentemente. Entonces, imagínense que tomemos una ejecución en este punto, ¿ok? Evidentemente el riesgo de ese punto pues, se encuentra bastante elevado, o sea, si medimos de aquí para aquí, pues es evidente que el riesgo estamos hablando de unos casi 100 pips, por lo cual es un riesgo pues, elevado, o sea, que no hace tanto sentido. Y la manera de reducir dicho riesgo es evidentemente que si el precio se regresa, que esperamos que se regrese para usar alguna reejecución. ¿Sí? Esa sería la categoría de ejecución de este instrumento. ¿Sí? Es justamente lo que se esperaría. Y como les digo, eso no invalida un seguimiento en temporadas más pequeñas, es totalmente evidente. Lo que les comento es más para H1 y H4, que no soy muy familiarizado, porque meterse en temporales de M15, M5, hasta un poquito de M30, M1, evidentemente hay que considerar las otras variables que incluye esa temporalidad, que evidentemente es el factor horario y también el factor toma de beneficios. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien busca en esas TF pequeñas, pues yo no recomendaría buscar este tipo swing, porque comento esto porque hay ocasiones donde hace sentido ver un instrumento en TFs mayores e ir escalando cada vez más. Ir escalando cada vez más para buscar un mejor punto de entrada, un menor riesgo en cuanto a distancia de stop loss y evidentemente un mayor ratio de beneficio potencial.
¿ok? Eso hace mucho sentido hacerlo, ¿ok? Pero lo que hay que entender es que cuando miramos TFs mayores nos permiten, evidentemente, ver direcciones mayores, por lo cual estructuras mayores que nos pueden dar indicios de que si el precio es probable que dé un gran movimiento o que todavía el precio no vaya a dar un gran movimiento, solamente se busca operativa más cortoplacista. Y eso es justamente lo que platicamos, lo que venimos haciendo. Así que en este potencialmente el precio puede regresarse. Y justamente eso yo espero en esta temporada. Por lo cual, este instrumento se me hace muy interesante para dar un seguimiento. Porque, como ven, tiene un punto de interacción que ofrece muy buena estadística. Este punto de interacción tiene buena estadística. ¿Sí? Es un precio bastante alto, en el cual el precio ha reaccionado unas cuantas ocasiones. ¿Sí? Por lo cual, cada vez que el precio ha llegado en ese punto, el precio con buena probabilidad ha reaccionado. Evidentemente tiene pequeños márgenes de ruptura, pero así tiene muy buenos márgenes de reacción. Por lo cual, eso es lo que nos interesa, la reacción que puede tener en ese punto. Así que, de manera estadística, tiene muy buenos datos este nivel. ¿Ok? Ha reaccionado hasta donde lo tenemos trazado en todas las ocasiones. Por lo cual, es muy probable que reaccione también en esta ocasión. Sí, quizás no tan extremo hasta de aquí a aquí. Ojalá fuese eso, y esperaríamos que haga algo así. Pero de que va a tender a tener una reacción, eso sí es bastante probable que podamos inferir ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Así que por esas razones, entra en la categoría de dar un seguimiento. Está en la categoría de un buen seguimiento. Punto. ¿Qué otro instrumento también tenemos interesante? Vamos a ver algunos repasos. El euro australiano con el dólar, vamos a ver. En euro con libra, ya comenté dónde está el riesgo ahorita. O sea, fíjense, hay un principio general que se aplica para todo lo que es la ejecución. Hay dos formas de cómo reducir el riesgo, ¿ok? Dos formas. Cuando tú sabes dónde está el riesgo del instrumento, que eso ya lo comenté en el euro con la libra, cuando tú lo tienes, hay una distancia. Vamos a revisar ese instrumento para aclarar ese punto que hay dos tipos de reducción de riesgo, ¿ok? Actualmente el riesgo, evidentemente, tendría que estar en un punto más alto de donde ya tendió a reaccionar. Y evidentemente tendría que estar ahí porque no hay algo que me invalide de que el precio no pueda volver a llegar en ese punto. ¿Sí? O sea, técnicamente el precio puede volver a llegar ahí. Así que no hay algo que me invalide de que el precio no puede llegar en ese punto. Por lo cual, técnicamente tendría que contemplar un riesgo por arriba del punto de inicio del movimiento, del punto de referencia. ¿Ok? Entonces, técnicamente ya sabemos dónde está el riesgo. Entonces, si sabemos que el riesgo está ahí, entonces si medimos de aquí a aquí, pues vemos que hay bastante riesgo. Y como digo, hay dos formas de reducción de riesgo. Siempre hay dos formas de reducción de riesgo. Una es acortar la distancia que hay del punto máximo y evidentemente del precio, porque si esto sube otra vez, evidentemente va a recortar el riesgo. O sea, el riesgo se reduce. En lugar de ser unos 90 pips, va a haber unos 40, 30 o lo que reduzca el precio. ¿Ok? Esa es una forma. La otra forma de reducir el riesgo, evidentemente, es con la cantidad de lotaje que utilizamos. ¿Sí? Entonces, sabemos que hay un 80 pips y queremos hacer alguna equivalencia y en cuanto a nuestro lotaje, en cuanto a nuestros riesgos que normalmente utilizamos, pues simplemente si utilizamos un lotaje de 0,5 o de lote o cualquier lotaje que se utilice, pues obviamente lo reduces. Son las dos formas que existen para la reducción del riesgo, por distancia y por lotaje, por el manejo del lotaje. Así de simple. Y evidentemente una de ellas no podemos controlar que el precio suba o baje, pero sí podemos controlar cuánto de riesgo asumimos ante ese instrumento. Son las dos formas que existen en cuanto a reducción. Y evidentemente, en algunas ocasiones, ojo con esto, vale la pena buscar reducción por lotaje y en algunas otras hace más sentido buscar reducción por distancias. Eso es muy importante tener en cuenta, este tipo de conceptos. Vale, perfecto. Bueno, es un principio general que se aplica a cualquier cosa, esos son los dos conceptos que hay. Y bueno, vamos a ver otros instrumentos. Este es prácticamente seguimiento, o sea, si se dan cuenta ahora el precio está subiendo. Y ahora se encuentra todavía más cercano
de un retoque que pueda hacer. O sea, este potencialmente aún puede continuar bajando. ¿Por qué puede continuar bajando? Si recordamos un poco la estructura, vemos un movimiento prácticamente lineal alcista. Y si recordamos el ciclo es actualmente un ciclo confirmado alcista. ¿Sí? Tiene todos los patrones de que ahora es un cambio, es un ciclo alcista. ¿Ok? Tiene un ciclo alcista, tiene un movimiento expansivo bajo nuestra estructura micro que manejamos. Este es movimiento expansivo. Por lo cual, si se dan cuenta, la contracción aún está en proceso de formación, por lo cual es muy probable que se pueda formar. Y como ven, solamente tiene un punto de interacción y un ángulo que no está tirando a muy 90 grados, por lo cual es muy probable que pueda volver a tender a reaccionar, como lo hacen en su mayoría de veces. Bueno, este fue un poco más lineal. Fíjense, esto es lo que yo les comenté. Aquí tiene un ángulo muy cercano a 90 grados, por lo cual es frecuente ver este tipo de cosas, a diferencia que cuando el ángulo de movimiento pues no tiende a ser lineal, o sea, como por ejemplo es su ángulo de este ciclo o de esta parte del ciclo pues no tiende a ser lineal, por lo cual sus movimientos contrarios o inversos tienden a ser más lentos, ¿ok? Y eso se puede comprobar totalmente en el precio, mientras más cercano a unos 90 grados sea el ángulo de inclinación del movimiento, es más probable de que haga un movimiento prácticamente en tipo de pico. ¿Sí? Es una métrica que podemos establecer para anticipar ciertos movimientos. ¿Ok? Y eso se ve bastante en el precio y es justamente lo que percibimos en el euro con la libra. Sí, lo que les comenté. Ok, pero bueno, como este no es el caso de que tiene un ángulo de inclinación, pues 90 grados, o tirando al 90, es más normalito, por lo cual podemos inferir de que es probable que pueda tener algún retoque, como lo hace en su mayoría de las veces, así que justamente estamos abiertos ante esa posibilidad de que ocurra. Aquí sí vale la pena buscar alguna reducción en cuanto a distancia. Ya tenemos bien plasmado cuál es nuestro margen operacional o donde prácticamente será un buen precio para una ejecución y dónde sería el riesgo, que es justamente aquí. Y evidentemente, mientras más se acerque a este punto, el riesgo se reduce todavía más y se aplica el mismo principio, reducción ya sea por notaje o de riesgo. Aquí estamos hablando en estas temporalidades, ¿ok? Y ya después de que el precio llegue en ese punto y esperamos que llegue y empiece a bajar y todo eso, o empiece a hacer su próximo movimiento, o se adelanta, pero en caso que empiece a hacer su próximo movimiento bajista, ya haría un poco más de sentido darle un seguimiento, ya incluso bajando de temporales para buscar un beneficio más prolongado, o sea, ir en H1, como estamos haciendo en algunos otros instrumentos. De los que estamos hablando en H1, el euro con el australiano, le hemos dado bastante seguimiento en el H1, de hecho su mayor seguimiento es dentro de la temporada de H1, donde vimos esto de aquí, también vimos este de aquí, que fue su segundo retesteo, y evidentemente es probable de que pueda continuar con su trayectoria alcista, ¿ok? Eso lo vimos en su momento, como seguimiento, en esa temporalidad de H1, ¿sí? Porque era más probable de que ya no regrese lo que es al origen del movimiento en el H4, ¿sí? Aquí. ¿Por qué no era tan probable? Porque ya hizo bastantes retesteos. Por lo cual, a medida que aumenta su número de retesteos y reacción, evidentemente es más probable que continúe con su movimiento que estamos esperando. Por esa razón, aquí sí hizo más sentido dar la escala en el H1 y el seguimiento en el H1. Es simplemente comprender un poco la estructura y la naturaleza de los movimientos. Son cosas que están en los Zooms, constantemente lo vamos hablando y evidentemente uno lo va visualizando y aprendiendo. ¿Ok? Vale. Entonces, en este de momento, seguimiento es más seguimiento de gestión. Si alguien ya está dentro de ese instrumento, algunos ya he visto que están dentro, pues, evidentemente es simplemente seguimiento de gestión. ¿Ok? A ver. Vamos a ver si hay otro con dólar interesante. Por ejemplo, este en su momento igual lo comentamos la semana pasada. Les dije que iba a llegar en este punto, seguimiento en H1, así tal cual. Llegó exactamente en ese punto, justamente en el nivel llegó, ahí está, bien representado. Llegó en ese punto y lo mismo de siempre, ¿no? Ya generó una referencia, ¿ok? O sea, los que no alcanzaron a ejecutarle en el punto de fin de contracción, ya generó una referencia, ¿vale? Por lo cual, técnicamente no hay algo que me invalide de que el precio pueda volver a llegar en este punto. Como no hay invalidez desde el precio a que pueda volver a regresarse o a retocar el nivel, evidentemente el riesgo tendría que ser
literalmente en la parte de abajo, ¿ok? Parte de abajo, por lo cual se aplica exactamente el mismo principio. O sea, como ven y como van entendiendo, lo que hago es justamente, tenemos un principio, ¿no? Es un principio que es totalmente evidente, y en base a ese principio solamente se extrapolan los diferentes escenarios que ofrece el precio, ¿sí? De hecho, les he dicho varias veces que el que quiera los videos de gestión me los pide y yo se los comparto sin ningún problema, porque en esos videos de gestión tengo preestablecido exactamente stop loss, las categorías y todo eso, ¿ok? De hecho, los que ya les mandé, les envié 2, queda uno pendiente por enviar. El pendiente, uno puede hacer sus pruebas deducciones de cuál es, pero apenas lo vuelva a rehacer, lo comparto nuevamente. A los que ya les envié los 2 primeros videos de la parte de gestión, ¿ok? De hecho, ahí quedó uno pendiente. Bueno, a ver, mira, ya está, sería seguimiento. Entonces, ¿cómo se le daría seguimiento a ese instrumento? Reducción de distancia o reducción de lotaje. Punto, no hay más. Por lo menos, ya les dije para esta temporada, que en este caso es el H1. A ver, aquí. Bueno, es un poco similar al euro australiano, ¿ok? En este, si recuerdan, dimos seguimiento en el H4, como de preferencia. Esperamos algún retesteo en el H4. Y fíjense que hicimos después en el H1. Bueno, aquí escalamos en el H1. No era quizás la mejor alternativa escalar en el H1. Ahora te voy a explicar cómo funciona el asunto. Escalamos en el H1, pero aún estamos abiertos de que el precio vaya a llegar en este punto, ¿ok? Por lo cual, básicamente la gestión en el H1 fue la siguiente. ¿Sí? Cuando escalamos en el H1 y cuando le dimos seguimiento en el H1, la gestión fue la siguiente. De hecho, aquí incluso se ven los principios que yo les comento todo el tiempo para que vean que eso es algo que se repite constantemente en el precio. Fíjense. El precio llegó, generamos un punto porque aquí el ciclo era bajista, ¿no? Por lo menos este fragmento de ciclo es bajista. Generó una contracción, ¿vale? Se delimita, el precio bajó y evidentemente estamos en H1, dar un seguimiento, en este caso, por ejemplo, en M15, pues tampoco sea lo más prudente, o sea, volver a escalar la temporalidad. ¿Por qué? Porque como les digo siempre, no hay algo que me invalide de que el precio pueda volver a devolverse. Entonces, por eso tenemos contemplados puntos de reentrada. Entonces, si alguien no alcanzó a ejecutarla en este punto, evidentemente no hace tanto sentido hacer esto algo así. Por ejemplo, era así y decir, bueno, pues aquí hubo una expansión. Aquí hubo una expansión. Entonces esto viene una contracción, ¿sí? Y buscar algún punto de contracción, ya sea por Fibonacci, por interacción, bla, 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 ¿sí? No hace tanto sentido. Porque como les digo siempre, no hay algo que me invalide que el precio pueda volver a regresar en ese punto, por lo cual técnicamente el stop se mantiene fijo, ¿ok? Y se aplica el mismo principio, reducción de riesgo o reducción de LOTA, ¿sí? Siempre y cuando tomando en cuenta el escenario, ¿listo? Porque si nosotros diéramos por así fijado, ¿no? De que el precio no se puede regresar nuevamente al origen, cosa que no ocurre como están viendo. Si diéramos por sentados ese tipo de escenarios, evidentemente, digamos que, no sé, alguien fijó un fin de contracción, no, digamos que en este punto, ¿no? Digamos que alguien fijó un punto, fin de contracción en este punto. Entonces, gente al ver que rompe su punto, su nivel, pues dice, bueno, me invalidó el escenario, así que va a un escenario alcista. Y evidentemente repite el proceso. O sea, si dice que ya invalidó su escenario bajista y que esto va a cambiar alcista, dice, pues bueno, este es un movimiento, aquí espero una contracción. Y fíjense qué está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante, sobre todo lo que ya les comenté, bueno, lo que es evidente, ir viendo diferentes tipos de temporalidades. ¿Para qué? Para recabar información. ¿Para qué sirve recabar información? Para generar una mejor predicción del precio. En la medida que recabemos mayor información del precio, evidentemente podemos dar una proyección más certera.
Y eso es totalmente evidente. O sea, si pudiéramos nosotros recabar toda la información, como en este caso en Forex, como los análisis SCOT, como una gran cantidad de patrones de diferentes tipos de estrategias, tomando en cuenta variables externas como lo son las noticias y noticias que son más macroeconómicas o noticias más recurrentes, como lo puede ser el COVID y ese tipo de cosas, evidentemente podremos proyectar algo todavía más certero. Pero evidentemente hacer ese tipo de cosas quizá humanamente no es tan factible. Sí, quizá en un futuro con la inteligencia artificial se pueda hacer ese tipo de análisis, pero por ahorita todavía no. Vale, por ahorita es nuestro conocimiento de las formaciones que genera el precio y en base a eso, pues evidentemente ir proyectando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona lo de ahorita? ¿Qué ya tenemos en este punto? Ya tenemos prácticamente un tercer retoque, ¿ok? Por lo cual, técnicamente está invalidado, aquí tengo mi tachita, y está invalidado el escenario de buscar algún punto de reentrada. ¿Por qué está invalidado? Porque regresamos al mismo principio de este punto, ¿ok? Regresamos al mismo principio. Aquí solamente tiene un toque, por lo cual no hay algo que me invalide de que el precio pueda volver a llegar a este punto. ¿Eso qué significaba? Significaba que si alguien buscaba ejecuciones en este punto, evidentemente tendría que ser muy cortoplacista, ¿ok? Porque como les digo, no hay algo que me invalide que el precio pueda llegar nuevamente en ese punto. Así que hay que estar abiertos ante la posibilidad de que llegue. Por eso un escenario de un tercer retoque ya lo descartamos totalmente, ¿sabes? Ya ahora es preferible no buscar una reentrada, por lo menos en este punto. Ya está aquí la tachita. Y esperamos nuevamente un escenario similar al australiano con el dólar. De hecho, podemos contrastar la información. Si alguien mira la correlación de australiano con el dólar y emisiones con el dólar, si los comparamos van a ver que están un tanto similares. De hecho, aquí lo podemos hacer en el mismo TradingView o lo podemos hacer también en la página del mataf.com para corroborar la fuerza que tienen entre esos dos. Aquí vean que hay bastante correlación. Entonces, si esperamos un escenario en el australiano con el dólar, evidentemente, debido a la correlación que tiene, pues también sería un escenario similar a este instrumento que está muy correlacionado. Evidentemente es saber manejar la información, ¿ok? Es justamente lo que se va haciendo. Bueno, ya tenemos este muy concreto, australiano dólar también, euro con la libra. También hemos visto dólar con el franco, que es un escenario un poco más pequeño en el H1. A ver qué más tenemos. Vamos a ver el orito. El orito, bueno, vamos a continuar subiendo. De hecho, estamos en la parte de rango. O sea, evidentemente es probable que vuelva a llegar a nuestro punto de... Si recuerdan, aquí ya habíamos proyectado o sea, nuestro fin de contracción, ¿ok? Si recuerdan, proyectamos lo siguiente. Fin de contracción. Eso ya estaba proyectado. Ya lo habíamos visto. Y lo mismo acá, el precio volvió a retocar. Entonces no hay algo que me invalide que el precio pueda volver a retocar de nuevo, ¿ok? Por eso siempre decimos que hay que buscar precios que delimiten un precio, ya sea un precio barato o un precio caro. En este caso estamos buscando un qué, el precio caro para poder volver a vender. ¿Okay? El precio caro basado en esa estructura. Es justamente lo que estamos buscando. A ver, entonces, este ya lo comenté la semana pasada, ahí está más a detalle. Bueno, en resumen, podemos tomar lo que ya les comenté y extrapolarlo a otros escenarios. Otro instrumento que estaba viendo es el libra-dólar, que evidentemente tiene correlación con el euro con la libra. Entonces, simplemente hay que ver en qué punto se encuentra, ¿no? En este caso, para buscar swing en ese instrumento, me estoy basando en la estructura de gráfico diario que ya igual ya habíamos visto, que es la del ciclo alcista. ¿Okay? Si recuerdan, igual un poco, vimos las compras en este punto, vimos de la proyección alcista, vimos incluso unas reentradas, ¿sí? Y actualmente está en una contracción bastante fuerte, por lo cual aún le queda cierta trayectoria bajista para que potencialmente podamos buscar ya una operativa tipo swing, ¿ok? Por lo cual, ¿qué es probable que pueda ocurrir? Por lo menos en el gráfico de H4, en algún momento va a tender a hacer una contracción, evidentemente, y potencialmente va a volver a continuar a bajar, ¿sí? Eso es lo que tenemos proyectado en ese instrumento. Listo. Y bueno,
vamos a dejarlo hasta aquí de momento. Vamos a ver si hacemos otro Zoom a mitad de semana para dar un seguimiento y ver cómo evolucionan los instrumentos, que es muy importante el seguimiento y los cierres de mercado. Estar atentos a cómo cerró el precio, a qué tanto evolucionó, qué tanto cumplió, qué tanto no cumplió. Es muy importante tener ese tipo de criterios. Y bueno, sin más que comentar, que pasen una excelente noche y nos vemos en el canal. Nos vemos.